Muy bien. Bueno, ok. Entonces lo del libro lo vuelves a intentar, Pablo, para Sí. que, pero ya vimos que sí está correcto. Yo todos tengo un respaldo del libro, por si se daña ahí en Moodle, pues lo podamos recuperar, ¿sí? Sí, igual cualquier cosa después yo le digo si no puedo. Ándale. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir para compartir ahorita la pantalla, el video. Vamos a empezar con este video que ya revisaron, o no sé si quieren que no lo veamos. ¿Cuántos minutos son? Son 3 4 minutitos, minutos. el segundo video, ¿verdad? Sí, el segundo. Quiero empezar con este segundo. Perfecto. Para que me hagan comentarios sobre y luego ver el tema que voy a exponer yo, ¿sí? Y dejar actividad para lo que sigue, ¿sí? Perfecto. Entonces, a ver, voy a compartir el video. Ahí lo pueden ver ya el video, ¿verdad? Sí, profe. A ver, lo voy a poner de pantalla completa. Ahí está. Ahí sí se ve mejor. Ok, vamos a escucharlo. Y si quieren tomar algunas notas para luego recapitular y hacer un comentario sobre el mismo, ¿sí? Y seguir adentrándonos en el tema. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no... Se detuvo porque está la pregunta, ¿verdad? Pero yo le voy a continuar. Instead, materials flow. One species' waste is another's food. Energy is provided by the sun. Things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. Bien, ahí está la otra pregunta sobre el video. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working.
But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Muy bien. No sé si alguien quiere empezar a darme sus comentarios de qué le pareció el video, qué aborda, qué aspectos hay que resaltar o considerar. Pues, Adelante. está interesante la manera en la que inicia con lo que es todo en la naturaleza, todo es un ciclo. Y luego cómo lo compara con cómo los seres humanos vamos de manera lineal. Y eso cuando sale un teléfono nuevo y lo van a comprar, pues tal vez que en otras economías más importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy común con lo de los iPhone, que allá literalmente se sale uno cada 6 meses y lo cambian sin necesidad, sin tener la necesidad, vaya, las personas que pueden. Pero eso crea vertederos tóxicos. Creo que uno de los más importantes o los más grandes están en Asia, que literalmente se llaman basureros de tecnología. Que lo cual es las personas, muchas se dedican exclusivamente a ir a esos vertederos y buscar piezas, pues ya que todo eso tienen de que metales preciosos, semipreciosos, ya sea cobre, plata, oro, y lo venden. Pero muchas de esas cosas, como en los casos de celulares, electrónicos en general, con las baterías de litio, o las baterías en general que son extremadamente tóxicas para el medio ambiente. Pues eso, pues hay muchos puntos de recolección en las ciudades, para ya sea de litio o las alcalinas, las desechables, pero pues mucha gente no le importa eso y las tira directamente a la basura, y eso pues crea un problema, ya que también pues, a veces en los vertederos no separan la basura. Pues se me hace está muy didáctico el video. Sí. Muy bien. Juan Pablo, ¿tienes algún comentario? A mí se me hizo muy interesante el video y muy acertado, debido a que tocan varios temas acerca de la violencia de la tecnología, de cómo les hace falta, bueno, nos hace falta como sociedad unir ciertos sectores para poder hacerlo sustentable y sostenible, o sea, los sectores productivos de la población. ¿Cómo podríamos, o quizá el modelo ideal de aprovechamiento de recursos, de cómo podríamos utilizar todo tipo de energías para poder llegar pues a un fin que también se basa en el acuerdo comercial, ¿no? En el acuerdo económico monetario, que pues todos estamos involucrados en esto, pero dándole un enfoque un poco pues ecológico, responsable, pues sí, económicamente responsable, vaya, y dando ideas pues de lo que realmente podríamos llegar a mirar un futuro, ¿no? A un porvenir, las alternativas que podríamos tomar en respecto a la tecnología que también podríamos desarrollar con eso. Bueno, aquí estoy revisando algunas de las actividades que habíamos acordado para realizar. Ya me están diciendo algunas dudas acerca del glosario. Voy a conectar ahí mostrando. Para que veamos lo mismo. ¿Sí? Aquí lo tengo yo.
Bueno, sí necesitamos buscar definiciones, buscar, pues como está aquí en las instrucciones, ¿no? Investigar en Internet 5 definiciones, términos, sitios o documentos que consideres interesantes acerca de la bioeconomía, ¿sí? Y entonces aquí nada más le vamos a poner en la ventana añadir una nueva entrada, ¿sí? Y ya se va a añadir como tipo diccionario. Aquí pongo el concepto, por ejemplo, bioeconomía. Y yo encontré una definición, y aquí la descripción. Puedo poner incluso aquí la liga, el URL de donde encontré esa liga, ¿sí? Y las palabras claves para que se encuentre fácilmente esta definición: bioeconomía, coma, economía, coma, ecología, etcétera, ¿no? Yo creo que con estas 3 palabras, aquí puedo arrastrar y poner el documento y guardar. Y cuando lo doy guardar, pues entonces ya se graba mi entrada. Mi entrada grabada, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer. Lo voy a dejar ese ejemplo ahí para que ustedes empiecen a subir al menos 5. Cada una tiene valor de 20 y así logramos el 100. Es una actividad sencilla, pero es de introducción. Yo necesito que ya se apliquen a realizarla en esta semana, ¿sí? Claro que Bueno, sí. Ok. esa es una. La otra, habíamos dicho que íbamos a revisar este artículo, ¿sí? El artículo, la bioeconomía es el nuevo, ¿sí? Y aquí está abierto el foro, ¿ya? Aquí están las instrucciones, ¿sí? Les decía que vamos a tener 2 intervenciones al menos. Una, agarramos las preguntas, copiamos y pegamos. Lo voy a poner como ejemplo. Aquí es donde yo ya abrí el tema de participación, ya lo abrí. Le voy a poner responder el tema que abrió el maestro. Aquí, responder. Ven a la derecha, abajo, que dice responder. Y entonces yo le pongo el cuestionario. Y aquí pongo las preguntas. Y a cada uno, pues le voy a poner la respuesta. La investigo. Aquí está la respuesta de la 1, la respuesta de la 2, etcétera. Texto, las preguntas, ¿sí? Y le pongo enviar. Y eso va a contar como mi participación número 1. La número 2, vamos a darnos esta semana para todos contestar las respuestas, tener las respuestas del cuestionario, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a elegir a un compañero y le vamos a debatir, a refutar las respuestas, si fueron cortas, si fueron sesgadas, si se equivocó, o si yo tengo otra opinión, entonces le digo, oye, yo no estoy de acuerdo con tu respuesta y yo creo que más bien es esto, o el autor en el artículo quiso decir esto y yo defiendo mi postura y el compañero va a defender su respuesta y su postura, o va a reconocer y va a decir, no, tiene razón, sí me equivoqué, yo lo entendí mal, pero que se haga un debate respecto a ese pregunta, ese punto en particular, ¿sí? Bueno, en algunos, a ver, no sé si aquí estoy poniendo, sí, aquí está. ¿Por qué se menciona que la Tierra es un sistema abierto? Busca en Internet y agrégalo. Entonces hay que buscar un esquema de sistema abierto, el que más me gusta o el que yo puedo explicar, y lo agrego y explico por qué la Tierra es un sistema abierto. Me ayudo del esquema para explicar la número 8, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, esto tenemos que hacerlo ya en esta semana
para que la próxima semana los 3 compañeros podamos ver las respuestas de los demás y esta actividad que es de introducción. ¿Está claro? Entonces, nada más para aclarar, nada más vamos a contestar ahí, ya la próxima semana vamos a debatir. Exacto. Ah, ok. ¿Sí? Exacto. Ok. Nos vamos a darle oportunidad esta semana solamente para leer bien el artículo y responder las preguntas y subir mi primera participación. De aquí al viernes. ¿Sí? Excelente. Bien. Me voy a dar paso de aquí al viernes. Y ya después del viernes, todos van a poder volver a entrar y ver que ya están las respuestas de todos los demás y poder debatir. Recuérdense que ahorita por lo pronto ya nada más estamos quedando 3 compañeros. Entonces, pues mejor con ese poquito material, pero hagámoslo efectivo, ¿sí? Bien. Así entonces queda la actividad 1.2, que es el glosario, 1.3, que es el artículo, y después de que explique yo el capítulo 3, Historia de la Humanidad, Medio Ambiente, que es el que voy a dar ahorita, vamos a dejar la tarea, que es en un taller 1.5, acciones, proyectos e acciones de bioeconomía en México. O sea, vamos a ver qué se está haciendo sobre el tema de bioeconomía, qué investigaciones, qué temas, qué artículos que consideren interesantes, pero que apliquen a algún centro de investigación o universidad aquí en México, y vamos a hacer una tarea con las instrucciones que vienen ahí dentro, ¿sí? Ahorita bueno, aquí están las instrucciones. Hacer una pequeña investigación acerca de qué estamos haciendo en México y en específico, ¿sí?, en nuestra universidad sobre investigaciones que aporten a la bioeconomía. Aquí hay una página que les sugiero donde hay publicaciones en un espacio en Argentina para que revisen el sitio, te des una idea de las publicaciones o investigaciones que están generando en Argentina. Esto es de ejemplo, tú tienes que buscar la propia, ¿sí? No para Argentina, sino para México, ¿verdad? Entonces, vas a hacer ese breve ensayo en Word, pero lo vas a convertir a PDF y me lo vas a enviar en PDF, ¿sí? En este apartado que es taller, actividad 1.5, taller, ¿sí? Acciones, proyectos e investigaciones. Funciona como taller, ¿por qué? Porque tú subes una tarea, ¿sí? Y Moodle automáticamente se la pasa al compañero para que te la revise. Entonces, te va a tocar revisar una del compañero con una rúbrica de evaluación, ¿sí? Vamos a poner el plazo solamente de envío. Próxima semana vamos a explicar cómo la vamos a evaluar con la rúbrica. ¿Está claro? Entonces, por lo pronto la vamos a abrir para envío solamente. Bien. Entonces, voy a entrar. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Ok. Ahorita voy a regresar otra vez a ella para explicar. Aquí ya sí les aparece de pantalla completa. Sí, sale el capítulo 3. Pero Ok. en pantalla completa no. Ah, bueno, a mí me sale en pantalla completa. Ahora sí. Ah, se quitó. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Así la voy a mostrar. A ver. ¿Así se ve mejor? ¿Más grandecita? Está cortada, ¿verdad? Ahí. Ahí a mí me aparece como que ya está de todo lo ancho de la pantallita. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar. ¿Sí? Ese capítulo nos empieza a hablar acerca de la evolución humana. ¿Por qué es importante la evolución humana? Porque ahorita se van a fijar cómo a lo largo de la historia, ¿sí? En este caso el Homo habilis tiene actividades que vienen a deteriorar el ecosistema, vienen a utilizar factores bióticos y abióticos de la naturaleza, a degradar el medio ambiente. Algo importante, empieza a hacer funciones de recolección, ¿sí? Recolección para su alimentación, de caza, ¿sí?
el Homo habilis llega hace 5 millones de años, pero antes del Homo habilis, por supuesto que teníamos vida y por supuesto que teníamos evolución de las especies. Hace 2.5 millones de años que se data la llegada, la evolución del primer humano que tenemos registro, que es el Homo habilis. Pero podemos decir que hace 100 millones de años ya tenemos registrado al Homo sapiens sapiens. Y esto nos va a llevar a pensar que tiene una aparición dentro del ecosistema con mucho más desgaste para el mismo, ¿sí? No es solamente un animal que se tiene que alimentar y que está día a día alimentándose. Hace una casa, se alimenta y deja en paz a la naturaleza. Y al día siguiente se preocupa por su alimento del día siguiente. No es así. Van a ver qué complejos somos. O sea, hasta en eso no somos igual que los animales. Paso a la siguiente. Bueno, aquí elegí yo un video cortito que lo voy a poner en este momento para que veamos la prehistoria en 5 minutos, en 6 minutos, platicadita mejor que lo que yo les he platicado ahorita en la lámina anterior. Vamos a escucharlo, por favor. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos antecesores. Perdón, una pregunta. ¿Sí escuchan el audio para quitarle los subtítulos? Sí, Sí, profe, se escucha. escucho el audio. Ok, entonces le quito los subtítulos y lo pongo. Del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de documentos escritos. Algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en 2 periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos 3 periodos, Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo, megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada.
Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Tatarabuela, tatarabuela, tatarabuela. Bueno, creo que se explica por sí mismo. Algo muy interesante, pues, de este video es como nos hace una panorámica de evolución, no de la especie, sino evolución de los quehaceres, de las formas de alimentarse, pero si lo vemos de otro punto de vista, pues es la forma de explotar el ecosistema, no solamente con lo que necesita al día. Ahí ven cómo se menciona el comercio, ¿sí? En el avance de esas actividades. La domesticación, que si ustedes se fijan, pues la domesticación no es otra cosa más que una actividad antinatural a favor de las actividades del hombre, ¿sí? Entonces es muy interesante. Vean cómo ahí menciona que de vivir en cavernas, pues después se construyen grandes ciudades al paso del quehacer por la forma de vida del hombre en sociedad y que ya puede producir sus propios alimentos con apoyo de naturaleza, con el apoyo de los animales en la domesticación, y ya empieza el comercio de los recursos naturales. Yo podría decir que entonces, desde ese momento, podríamos marcar el inicio de la bioeconomía, ¿sí? Ok.
también les quise poner el video porque quiero que cuando ustedes se expongan, pues se apoyen de un material didáctico de este tipo, que es muy ilustrativo y que puede resumir a grandes pasos, en 4 o 5 minutos, puede resumir algo que no nos toca a nosotros, ¿sí? Y que ya está bien elaborado. Entonces, poner unos videos cortos para apoyar nuestra presentación en donde se pueda. Bien, voy a continuar. Perdón, profe, una pregunta. Las primeras civilizaciones como las egipcias no utilizaban la moneda como tal, ¿verdad? Sí, como objeto de cambio. ¿Todavía se utilizaba el trueque en esas civilizaciones? Así es. De hecho, en lo que vimos del video... Puro trueque, ¿verdad? Era ver el trueque actual. Así era. Sí, efectivamente. Okay. Si te fijas, ahí no menciona nada acerca de monedas. No, nada. Menciona la escritura. Sí. Menciona el comercio como ese trueque, ok. Entonces todavía no entramos en un sistema... Bueno, sí, ya es el sistema económico que se regía en aquel entonces, ¿verdad? Es que acuérdate que económico... Ya tiene que ver con moneda, ¿verdad? Con acuñación. No. Económico tiene que ver con las normas o las leyes, las reglas para intercambiarnos cosas. Y el trueque también tenía reglas, ¿sí? Y había una negociación de decir, oye, bueno, yo te doy mi caballo, pero tú me das tantas pieles y me das tantas semillas, ¿sí? Ya. O sea, ahí había una negociación. Y no se necesitaba moneda porque en realidad la moneda de cambio era ese producto también que yo te voy a entregar a cambio de otro producto. Ok. Si yo tengo borregos, si es lo que más tengo en mi zona, yo te lo voy a cambiar por lo que no tengo y de lo que tú tienes más, ¿verdad? Ok, entonces ahí se hacían las equivalencias como tal, dependiendo de la necesidad de la comunidad. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, algunas características al paso de las actividades del hombre, de la evolución, dice, existe una cosa que nos hace gran diferencia con nuestros antepasados, ¿sí? Y es la capacidad de generar cultura plus, ¿sí? De la interacción social. Nosotros podríamos decir que en nuestros antepasados, los momentos de esparcimiento que tenían o de rituales generaban cultura, ¿sí? Pero eso es lo que nos hace diferentes en la actualidad, porque ahora tenemos un rubro para dedicarnos precisamente a eso, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? Esta presentación que les voy a dejar, pues también tiene algunas preguntas interactivas, aquí las van a identificar y van a ir revisándolas, no lo vamos a hacer ahorita. Esta evolución cultural avanza más rápido que la evolución biológica, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, y eso es lo importante de esta evolución cultural, ¿sí? Lo que nos hace que determinemos los oficios dependiendo de las tierras, del clima, de lo que nos ofrece el ecosistema, la naturaleza como tal, ¿sí? Eso nos va dando una evolución cultural para generar nuestros oficios, ya sea de agricultores, ya sea de ganaderos, ¿sí? Algo que menciona el video y que me parece muy importante, que es lo que marcó, digamos, ese pasado, es la parte del ejército y las guerras, ¿sí? Porque con ello empezamos a apropiarnos pues de algo que nunca ha sido nuestro, que es el territorio, que son los recursos. Nos empezamos a apropiar de ellos y a defenderlos. Entonces es necesario tener grandes ejércitos para ir defendiendo, y más allá de eso, no solamente defender lo nuestro, sino conquistar lo que no es nuestro, ¿sí? Ok, seguimos. En esta historia se divide en 3 etapas. Una, la más extensa de ellas, es la que nos convertimos en cazadores recolectores, que es lo que dice la primera parte del video. Cazadores y recolectores. Esto es para traer la comida o el alimento para mí y para mi familia, ¿sí? Y recolectores en el aspecto
de ir guardando en mi casa, en mi cueva, o ya en la ciudad, con la evolución, en mi bodega, ir guardando parte de la comida para cuando yo la necesite, ¿sí? Y no tener que ir a buscarla en ese momento y pasar hambres. Entonces, la primera parte de la historia de la humanidad habla de los cazadores y recolectores, ¿sí? Pero luego viene cuando surge la domesticación de manera natural, cuando empezamos a acercarnos a estos animales que a lo mejor de primera instancia pudieron quedarse con nosotros y todos, cuando nosotros les dábamos de comer, pues entonces los enseñamos a quedarse con nosotros y a servirnos o sernos útiles. A esto le llamamos revolución agrícola, que es la segunda etapa en que se divide la historia de la humanidad. Revolución agrícola. Imagínense lo que conlleva esta revolución agrícola, lo que conlleva en el aspecto bioeconómico, ¿sí? Bueno, luego viene algo más importante que marca la pauta, que es la revolución industrial, ¿sí? Ahorita les voy a poner otro video corto también de este mismo tipo acerca de la revolución industrial para que nos quede todavía aún más claro y sobre todo recordar esto que ya lo vimos en algún momento, ya sea en la primaria o en la secundaria, pues acerca de la revolución agrícola y la revolución industrial, pero ahora recordarlo asociándolo al tema en particular, en específico que estamos hablando, y es la bioeconomía, ¿sí? Bueno, aquí viene una gráfica del libro acerca del crecimiento de la población humana. Vean la gráfica, muy bajita la población, no crecía. Después algo pasó en el 500 antes de Cristo que empezó a incrementar, ¿sí? Y en el 1800 después de Cristo, pues también algo pasó que se llamó revolución industrial y que nos dio más oportunidad. Y vean cómo se disparó en un crecimiento bacteriano, cómo se disparó la de en el mundo, ¿sí? Profe, disculpe, ¿usted considera que la revolución industrial dejó un impacto de qué manera a la bioeconomía? No, pues un gran impacto, desde el punto de vista solamente económico, pues es de los puntos más importantes de la revolución industrial, porque se pudo acelerar el proceso de producción alimenticia, producción de servicios, ¿sí? Okay. Con el uso de tecnología. Acuérdense que utilizamos la radiación solar en la antigüedad, ¿sí? Bueno, pues que a las plantas, que el sol me dé a mi persona, que yo tomo sol, es un solar, yo puedo secar mi ropa utilizando la radiación solar cuando tengo un día soleado, y cuando no, pues no tengo oportunidad. Cuando ya utilizo tecnología, no importa que no tenga un día soleado, yo puedo transformar el sol energía eléctrica o energía calorífica para poder utilizarla, ¿sí? Entonces, imagínate la revolución industrial, que lo que hacía una persona o lo que hacían 100 personas, ahora lo podía hacer una máquina. ¿Sí? Mayor producción. Entonces viene desde el aspecto económico a causar una gran sensación, y eso da mayores oportunidades alimenticias, por lo tanto, una mayor calidad de vida, pero para los humanos nada más, ¿sí? Ok. Si nos ponemos del lado de la naturaleza, pues acelera los procesos en la naturaleza, el ciclo del agua, los ciclos de los gases, etcétera, los acelera en beneficio de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, que viene a traer crecimiento poblacional.
¿sí? Definitivamente, ok. Bueno, entonces aquí en esta gráfica me llamó la atención y la comparto con ustedes, que viene en el libro, que todavía tiene vigencia porque habla de la agricultura, el proceso de revolución agrícola y la industrial, que ahorita les voy a dar un pequeño video al respecto, ¿sí? Bueno, algunas de las características de cómo y por qué éramos cazadores-recolectores, ¿sí? Que esto es realizada durante la mayor parte de la historia en todos los lados, ¿sí? Somos mamíferos omnívoros, ¿sí? Quiere decir que comemos de todo, comemos verduras, comemos carne, ¿sí? No específicos, no especializados, no solamente comemos bayas, por ejemplo, como algunos mamíferos, y no comemos otra cosa, ¿sí? Sino que somos omnívoros. Y esto entonces nos abre el abanico de posibilidades en la supervivencia. Si no comemos de una cosa, comemos de otra y seguimos viviendo, ¿verdad? Se empieza a dar procesos como de competencia y depredación, ¿sí? Nosotros éramos depredados por otras especies, pero con la forma en que recolectamos, pues nos cuidamos de esos depredadores del humano, que incluso logramos con ello hasta que desaparecieran ellos mismos, porque ya no les dábamos oportunidad de que nos depredaran, ¿no? ¿Sí? Rompimos parte de esa cadena alimenticia al ya no ser los depredados y afectamos a nuestro depredador, ¿sí? Decíamos acerca de la capacidad cultural que empezamos a enseñar a cazar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y así se fue generación tras generación, a seleccionar frutos, a utilizar herramientas, que ese conocimiento empírico lo fuimos trasladando. A eso se refiere nuestra capacidad cultural, ¿sí? Aun cuando muchas especies, animales, puedan heredarse también y puedan tener este tipo de capacidad, bueno, pues no se compara con nosotros, ¿no? También los animales saben qué frutos elegir y lo heredan con sus hijos, les enseñan también, ¿sí? Sobre todo los animales superiores, ¿verdad? Bueno, seguimos. Si alguien tiene alguna duda o comentario, me puede interrumpir en cualquier momento y si no, me sigo, ¿sí? Bueno, algunos datos. Es cierto, la historia de la humanidad comienza, o nosotros la partimos desde el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Hemos sido cazadores y recolectores 88% de nuestra existencia, ¿sí? En cambio, si lo situamos en el Homo habilis, la etapa de cazadores y recolectores, que prácticamente casi el 100% de nuestra historia hemos sido cazadores y recolectores desde que surgió o evolucionó el Homo habilis. Solo por dar algunos datos. Siempre hemos sido esto y seguimos siéndolo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues vivimos bien alimentados. Con una densidad de población baja, entre el 0.2 y 2 habitantes por kilómetro cuadrado, pues obviamente nos alcanza más alimento. Por cierto, esta densidad de población es la que hace años teníamos en Canadá, por ejemplo, ¿sí? Una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, una baja densidad de población. Esto quizás debido también al clima y a las oportunidades o no que se dan de inmigrantes en Canadá, pero algo más es la parte cultural en la que desde hace muchos años en este país se ha hecho una planificación familiar muy importante, ¿sí? Lo que ha permitido que entre menos habitantes haya, pues más oportunidades y mejor calidad de vida tenemos, nos alcanzan mejor los recursos. ¿Qué es esto, sí? Armonía esa, actividades de bajo impacto ambiental. Esto era una ventaja antes y a lo mejor en algunos países todavía se pueda decir que se siguen teniendo esas características, aunque ya están a punto de que no se tengan estas características ya en la actualidad. Ya casi en todos lados no hay una verdadera armonía con la naturaleza, no hay
mucho menos estos densidad de población, ni estas actividades con bajo impacto. Ya casi en todos lados se tiene alto impacto del ambiente, ¿verdad? Bueno, una desventaja en la antigüedad, pues era la esperanza de vida, que era muy corta, ¿sí? A los 35 años, pues ya hasta ahí llegabas, 37 años, 34 años, ¿sí? ¿Debido a qué? Al estilo de vida expuesto a lesiones, muerte por la pirámide de Trofim, decía, ¿sí? O porque no había medicinas, ¿sí? Y a lo mejor alguien de una gripe fuerte, ¿sí? O lo que pasó con la peste, que era una enfermedad que en realidad bacteriana, que en realidad podíamos haber combatido, pero que no teníamos ni la tecnología ni la biomedicina adecuada para ello, ¿no? Antes era aliviarte de una lesión de manera natural y si no, te morías, ¿no? Entonces, se morían los cazadores en un día de caza, se podían morir a los 15, 20 años, ¿no? ¿Qué descubrimiento? Bueno, ya lo menciona ahí el video, creo que es más explícito y algo de lo más importante, uso controlado del fuego. No es lo mismo ver el fuego en la naturaleza ocasionado por un prisma, una gota de agua al paso de una, ¿no? ¿Sí? Que una hierba seca y que provoca un incendio de manera natural y que siempre ha existido. No es lo mismo eso a que el hombre pudo descubrir cómo provocar, cómo hacer fuego y cómo controlarlo, apagarlo, aunque ahorita no podría decir que lo tenemos bien controlado, ¿sí? Pero todo esto es una manifestación cultural. ¿Qué permitió esto? Bueno, principalmente explotar nuevas fuentes de alimento ya cocidos, ¿sí? Proveer de calor para calentarse. Y comenzó, se llama explotación de energía extrasomática. Esto es, fuera de nuestro cuerpo. Fuera de nuestro cuerpo, obtener energía. Nosotros somos endotermos, ¿sí? Por nuestro metabolismo. Pero también podemos obtener energía fuera de nosotros y eso nos convierte en extrasomáticos, ¿sí? Y eso es algo importante, lo vamos a retomar adelante, ¿sí? Bueno, aquí, déjenme ver si... Ah, sí, me está faltando una partecita, déjenla abro un poquito más. Aquí, para que aparezca toda, ya está, ¿sí? Bueno, aquí algo acerca de la energía extrasomática, vean cómo el sol tiene una incidencia directa con el viento, con las nubes, con la vegetación o directamente la radiación solar que viene a calentar organismos vivos, ¿sí? Afectar positivamente la agricultura. Vean todas las flechas, las incisiones de manera directa o indirecta, ¿sí? Vean cómo el sol en el viento se transforma en energía eólica, ¿sí? Y con tecnología podemos tener generación, transformación, que sería la palabra correcta, en energía eléctrica, por ejemplo, ¿sí? En energía hidromotriz, ¿sí? Energía carbón vegetal al traspasarle esta energía solar a la vegetación, convertirla en energía. Esto sería el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Para desarrollar y convertirla en carbón vegetal, el cual nos es más útil que la madera para producir calor, ¿sí? O consumo con los alimentos, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos, pues, de energía extrasomática, solo para que quede más claro. Seguimos. Vean cómo el proceso de la domesticación es lo que marcó la revolución agrícola en el, que era el año 1200 antes de
antes de Cristo, ¿sí? Implica que algunas plantas y animales, ¿cómo se puede dar el proceso de domesticación en plantas? A ver, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario? Pues Ah, por la selección de los mejores granos y de y irlos cultivando hasta irlos mejorando. sí, Juan Pablo, como ¿sí? mejorar exactamente como dice el compañero, elegir lo mejor para poder trabajarlo y modificándolo, aunque sea inconscientemente, al elegir lo mejor, nos aseguramos de seguir obteniendo lo mejor. Entonces, yo digo que sería la manera en la que se cercioraban de, pues, continuar con ese proceso, ¿no? Vaya. Ok, yo lo voy a decir con un ejemplo muy sencillo para que quede mucho más claro, ¿sí? Vamos a decir, en esa época, yo, siendo nómada, encontré una planta que me alimenta, pero cuando transité a la siguiente región, donde ya me iba a quedar un tiempo, en la siguiente época del año, por ejemplo, para no pasar un invierno, me di cuenta que esa planta no se encontraba en la nueva región y yo me la traje y la planté en esa región, ¿sí? Y vamos a decir que prendió y entonces puse 2 plantas, 3 plantas, hice todo un cultivo y prendió. Ese es un proceso de domesticación de una planta, ¿sí? El poder adaptarse, pero yo tengo que llevarla porque ahí no existía, ¿sí? Entonces yo en ese proceso de domesticación, hasta que ya de manera natural, digamos, solita se empezó a reproducir ahí en ese lugar, ¿sí? Entonces ya sería una domesticación ya consumada, ¿verdad? Ok, seguimos. Bueno, aquí les voy a poner un video rapidito para resumir la revolución agrícola. Pongan la atención, por favor. La revolución agrícola, orígenes y factores. En las sociedades preindustriales, debido a los gastos excesivos en estados, la poca inversión en tecnología agrícola y las malas cosechas, existía una crisis y agricultura de subsistencia. Sin embargo, el desarrollo de la industria moderna estuvo impulsado por transformaciones en la agricultura, entre otras muchas cosas. En Reino Unido, a comienzos de la Primera Revolución, la población inglesa sufrió un crecimiento demográfico debido a la mejora de la dieta y debido al incremento de recursos agrarios, las cosechas. Las transformaciones agrarias. A causa del éxito de la revolución agrícola a principios del siglo XVIII, se iniciaron una serie de leyes de cercamiento e introduciendo así novedosas técnicas en la actividad agraria. La mayoría de tierras de Inglaterra eran propiedad de la baja nobleza. Las demás tierras pertenecían a la alta nobleza y a propietarios libres. Sin embargo, la gran parte del suelo agrícola eran campos abiertos, denominados open field, cuyos se denominaban también grandes propiedades comunales divididas en hojas. Estas tierras sufrían una explotación colectiva, beneficiando con leña y otros productos naturales a los campesinos más pobres. Tras esto, el Parlamento británico aprobó una serie de leyes, denominadas leyes de cercamientos, las cuales transformaron las tierras comunales en grandes parcelas privadas. Esta aprobación empezó a incrementarse en 1760 y se prolongó hasta 1860, los cuales afectaron al 21% de la tierra. Los cercamientos tuvieron grandes consecuencias. La primera de ellas fue que al quitar los bienes comunales, los campesinos sin propiedades, debido a las dificultades para sobrevivir, marcharon en busca de trabajo a las ciudades. La segunda fue que aumentó la productividad de la tierra, ya que crecieron grandes explotaciones en las que se introdujeron técnicas novedosas, entre ellas el arado de Rotherham. La tercera y última de ellas fue
que debido a las tierras valladas, el ganado no podía pastar en los campos, por lo que se decidió estabular. Bueno, ahí terminó el video. Parece que le bajaron al volumen al final, ¿sí? Pero a grandes rasgos nos dice los procesos que han cambiado en la forma de cultivar una planta, ¿sí? Al paso de esta culturización y la forma en que la tecnología, en este caso el arado, con el uso de animales ya domesticados, hubo un incremento muy considerable de la producción. ¿Y qué pasa si yo tengo alimento para 10 familias, pero tengo la capacidad de producir alimento ahora para 100 familias? Entonces las cosas cambian. No solamente alimento a 10 familias, sino que puedo intercambiar, ¿sí? Hacer trueque con el alimento que estoy produciendo porque me sobra alimento. Esa no es una lógica natural, ¿eh? No es una lógica natural, refiriéndome a la naturaleza, al ecosistema, tenga una producción mayor de lo que se requiere en mi especie o en mi sociedad, ¿sí? Eso no lo hace ningún organismo vivo, ningún mamífero hace esto, ¿sí? Esto lo ha hecho solamente el hombre. Esto es la revolución agrícola, ¿sí? Vamos a continuar porque viene el tercero de los apartados que tiene que ver con la revolución industrial y con esto terminamos, ¿sí? Bueno, algunos beneficios de la revolución agrícola. Como les estaba diciendo, el sistema podría abastecer entre 25,000 personas por kilómetro cuadrado, mientras en comparación con los cazadores que abastecen de 0.2 personas por kilómetro cuadrado, ¿sí? O sea, lo agrícola viene a superar con creces en 1000% lo agrícola a la caza, ¿sí? Esto aumenta la población, aumenta de la población producto de la fotosíntesis. Hay mayor fotosíntesis, hay mayor alimento, ¿sí? Generación de ciudades, estratificación social. ¿Qué quiere decir estratificación social? Pues que hay estratos en la sociedad, zonas o niveles diferentes en la sociedad. Ya no todos se dedican a lo mismo, ¿sí? Algunos pueden cazar, algunos pueden dedicarse al campo, pero algunos ya solamente se dedican a los productos del campo, ¿sí? Vean cómo surge un oficio diferente. Antes el mismo agricultor era el que se encargaba de hacer el trueque de su producción. Ahora ya hay una persona que no es productor, pero que él le ayuda a cumplir esa función de trueque o de venta o de intercambio de sus productos, ¿sí? Ya sea de la caza o derivados de la agricultura en este caso, ¿sí? ¿Qué desventajas? Bueno, la vida empieza a ser sedentaria, ¿sí? Empieza a haber enfermedades por el sedentarismo de la vida, de quedarse en un solo lugar, ¿sí? Cólera, fiebre, malaria, empiezan a surgir con todos estos cambios una serie de enfermedades. Acuérdense que en esa época teníamos la medicina para ello, ¿sí? Y algo de lo más importante, pues empieza a haber un impacto ambiental muy fuerte, ¿sí? Erosión, salinización, desgaste de los recursos naturales del suelo, ¿sí? Antes, si utilizábamos una cultiva, no me servía, pues la dejaba de lado y me iba a buscar otra tierra, en vez de hacer una rotación de cultivos, en vez de hacer un proceso de nutrición, fertilización, etcétera, ¿no? De la tierra.
mejor la dejaba y me iba a buscar otra y empezaba a dejar tierra erosionada, tierra con bajos recursos, nutrientes, ¿sí? Y me buscaba otra tierra, ¿verdad? Bueno, aquí viene el proceso de revolución industrial para que lo analicemos. Y algo que vino a marcar la pauta de la revolución industrial, pues fue el uso del carbón. ¿Qué usábamos antes del carbón? Pues usábamos el agua, por ejemplo, para mover poleas y producir energía eléctrica, ¿sí? O para mover las grandes fábricas, las máquinas, con la caída en una cascada de agua, ¿sí? Pero esto no funcionaba, no era tan efectivo, ¿sí? Hasta que el carbón nos permitió elevar la temperatura y tener una locomotora, tener una máquina de vapor para eficiencia y productividad, ¿sí? Bueno, aquí vendría el último de los pequeños videos, acerca de la revolución industrial, lo ponemos y nos vamos a las conclusiones finales de este proceso de la historia humana dentro del ecosistema y esas tres grandes etapas. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la Edad Moderna. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad.
se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio de Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1809 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. Bueno, creo que está muy explícito. Imagínense que yo viniera a hacer esos dibujos y dar esa explicación. Bueno, me apoyo en este video, ¿sí? Que es el tercero y último de las etapas en las que podemos marcar la historia de la humanidad. Bueno, vamos a terminar hablando acerca de qué ventajas se tuvieron, que son evidentes,
solamente repetimos, reducción de trabajo, producción, ¿sí?, de hierro. ¿Qué desventajas? Pues aquí está la desventaja que nos interesa a nosotros, ¿verdad? La explotación de recursos, ¿sí? Actividades con alto impacto ambiental. Ese es el foco de nosotros, ¿sí? Yo les he dicho que el ecosistema tiene, desde nuestro punto de vista, una política de aprovechamiento. Siempre lo vamos a aprovechar. Vamos a utilizar la energía y vamos a consumir la materia. Pero una cosa es alto impacto ambiental, ¿sí? Y otra cosa es consumir lo que necesitamos. Ahora, para el número de habitantes que somos en el mundo, pues las necesidades por sí solas van a provocar un alto impacto ambiental, ¿verdad? A nosotros nos toca ir viendo de sustentabilidad. Hacer para no agotar los recursos del futuro, ¿sí? Bien, aquí en el capítulo del libro nos habla algo de que somos esclavos de la energía y nos pone un parámetro de medición, que son los EEH, ¿sí? Este parámetro de medición de la energía, ¿cuánto? Y otra vez voy a disculpar el consumir, que ya dijimos que para energía el término consumir es incorrecto, ¿sí? Es transformación por la ley de la termodinámica. Bueno, lo vamos a seguir diciendo con la disculpa de que no es lo más correcto, pero solo para no conflicto con esa palabra, ¿verdad? Para el año 1900 el humano dice que consumía 14 EEH, que equivale a que si el humano promedio tuviera 14 esclavos, ¿sí? Vamos a decir que un EH corresponde a un esclavo y yo estoy utilizando un esclavo, ¿sí? También el término esclavo es peyorativo, ¿sí? Pero lo estoy utilizando para realizar actividades que yo no quiero, pero que necesito, ¿sí? En aquella época, si yo tenía 1 o 2 o 3 sirvientes y que eran esclavos, esos eran equipos a energía utilizada a 3 EEH, ¿sí? Dice, para el año 1900 el humano tenía 14, que equivale a 14 esclavos, a su disposición. Para tener un punto de comparación, en el siglo XX, ¿sí?, promedio se calcula que se consumen 19 EEH, ¿sí?, lo que equivale a 19 esclavos, ¿sí? En 1997 en Estados Unidos, que por excelencia se le conoce a Estados Unidos como una sociedad no solamente consumidora, sino despilfarradora de recursos, ¿sí? Vean el número de EH que equivale en el 97 para Estados Unidos, 93 EH, como si tuviera toda una sociedad, ¿sí?, a mi servicio, ¿sí? Artefactos, máquinas que sustituyen nuestro esfuerzo, pero vean cómo nos hemos convertido, es otra forma de ver la esclavitud, nos hemos convertido en esclavos de la, porque de hecho si no tenemos energía, pues prácticamente no sabemos hacer nada, ¿sí? Bien. En la etapa industrial viene un crecimiento de población, que ya entendimos a qué se debió ese crecimiento de población. No es por echarle solamente la culpa a la revolución industrial del crecimiento poblacional que tenemos y al que hemos llegado en la actualidad. Creo que debimos de haberlo entendido en su momento, de haber dimensionado el impacto poblacional que íbamos a tener o que estábamos teniendo para poder frenar y combinar una buena impacto de revolución industrial, un buen crecimiento en la producción, pero no de igual forma en la población, ¿sí? Que desde mi punto de vista, ese crecimiento poblacional es lo que ha sido el círculo vicioso de todas estas, de nuestro transitar humano en el ecosistema, ¿sí? Todos los demás avances tecnológicos, medicina, etcétera, creo que son muy positivos,
y los podríamos saber sin tener tanta población. Eso es culpa solamente de nosotros. Bueno, aquí hay efectos humanos en la biosfera, que no lo voy a referirte de los desiertos, la parte del efecto invernadero, ¿sí? Datos nocivos para nosotros, ¿no? Y bueno, con lo que empezábamos en el video, vean cómo tecnología nos empieza a dejar también una serie de contaminación tecnológica en el ecosistema. Bueno, hasta aquí la exposición. Ahí están todas las preguntas y en las láminas aparecen preguntitas que yo no respondí, pero que son 8 que ustedes, yo creo que en su oportunidad sí lo irán a hacer, ¿sí? Y con esto dejamos concluido el capítulo de la historia. Bien, a ver, me gustaría escuchar algunos comentarios de su parte, ¿sí? Voy a terminar y regresar con ustedes. Aquí estoy. No sé si alguien tenga algún comentario para ir concluyendo esta parte y enfocándola sobre todo a lo que tiene que ver la bioeconomía o al quehacer de nuestra materia, ¿sí? Pues más que nada pues, es referente a la revolución industrial, pues ya que en ella pues, el aumento de producción de todo y la explotación de los recursos, pues, y al utilizar pues el carbón, que pues, actualmente en algunas especies todavía se sigue utilizando, pues es de las que más contamina. Y aparte pues es extracción porque la gran mayoría es carbón mineral, pues las minas son gigantescas y también se contamina demasiado. Sí. Pues es un... Y pues es una tecnología que actualmente se utiliza, creo que China, India y México todavía con las cosas que quiere hacer el presidente, Sí, todavía hay ya varias México. termoeléctricas a base de carbón Sí. Sí, y las quiere reactivar y pues eso está pésimo actualmente, no por nada China y India tienen de las peores calidades de aire, sí, sí, pero pues, todo contaminación. eso se debe a la revolución pues industrial que también nos mejoró la calidad de vida, pero pues también deterioró el ambiente a pasos agigantados. Así es. Sí, Juan Pablo, ¿querías hacer algún comentario? Sí, creo que es muy importante eso que mencionó el compañero acerca del uso del carbón, cómo aceleró la huella humana, vaya como tal, este, pero creo que también un punto que, bueno, a mí personalmente se me hace muy importante tocar, que es el uso del desperdicio, del uso de todo aquel recurso que utilizamos, no tanto el enfoque de qué tanta cantidad de recurso utilicemos, sino la manera en la que lo enfoquemos, reciclemos, reutilicemos o transformemos esa energía. Que bueno, la tecnología cada vez más nos ha ayudado a llegar a esos puntos, ¿no? Que tal vez en la revolución industrial, pues ni idea de poder utilizar eso de energía eólica, hidráulica, todas las energías renovables como tal, la ecología también es una ciencia nueva. Entonces, creo que fue un proceso muy natural, muy humano, muy desmedido como tal, pero quizá necesario para pues para el crecimiento tecnológico como tal que hoy vivimos, con las comodidades que hoy vivimos y pues la ciencia que también se ha desarrollado, creo que fue un paso un poco destructivo, un poco agresivo, pero pues bueno, es historia y pues más que nada aprender de ella para poder hacer algo, eh, poder actuar, ¿no? Con lo que ya sucedió. Entonces aprenderla, tomar en cuenta qué fue lo que se utilizó, cómo fueron cambiando los sistemas, también como menciona el profe de los burgueses y el proletariado, pues, eh, y eso, pues, más que nada, a mí me llama mucho la atención el cómo fue cambiando los sistemas, cómo fueron cambiando el haber en sociedad, de cómo pasó de trueque, a moneda, cómo unas personas empezaron a producir más, a ganar más, y pues todo eso de la economía, cómo va desarrollándose, me llama mucho la atención. En especial la revolución industrial, que siento que fue un parteaguas
la humanidad. Sí, bueno, pues muy bien. De hecho, la intención de este tema en el capítulo del libro es que recordemos lo que en algún nivel educativo ya habíamos visto, pero ahora con mayor madurez, asociado a tema específico de lo que está ocurriendo, dándonos una explicación, ¿sí? Vean cómo, como humanos, cómo nos hemos comportado, ¿sí? Y cómo hemos dejado sin darle solución a problemas que nosotros mismos estamos ocasionando. La pregunta es, ¿en su momento, en su oportunidad, nos dimos cuenta de ello? Yo pienso que sí nos dimos cuenta y que no nos importó. Alguna vez escuchaba decir, bueno, pues es que el agua es un recurso y no se va a acabar, la energía solar no se va a acabar, los recursos de la naturaleza nunca se van a acabar, son infinitos. Ahora sabemos que eso no es tal, ¿sí? Bueno, vamos a ir aterrizando, vamos a ir dejando hasta aquí. Ya les quedó claro qué actividades tenemos que realizar para lo que resta de la semana, el foro, el glosario, revisar los videos de la primera unidad, ¿sí? Incluido este que lo acabo de presentar a ustedes, entre presentación y videos, que presentamos 3 videos pequeños, ¿sí? Vayan pensando ustedes cuando hagan su presentación, cómo la pueden ir armando para que sea un poquito más didáctica y mejoren esta misma exposición que hice yo del capítulo de 3, Historia de la Humanidad y el Medio Ambiente, ¿sí? Para que hagan su exposición. Por cierto, Juan Pablo, como apenas te acabo de dar de alta, veo que no has elegido tema de exposición. Ahorita le acabo de abrir esa actividad, que es elegir tema de exposición, para que elijas uno y va a cerrar el día de mañana. Tienes oportunidad. Excelente. Hoy, ahorita lo hago, profe, claro que sí. Elige uno, bajen el libro de texto, vayan revisando. Obviamente que el libro de texto es un punto de partida, pero si ustedes investigan más, pues van a hacer una presentación más rica, ¿sí? Obviamente en el libro de texto no venían estos videos, y estos videos que encontré, a lo mejor ustedes pueden encontrar algo del mismo autor de los videos, que es muy didáctico. Si se fijan, son videos educativos, a lo mejor son de nivel de preparatoria, pero nos funcionan, ¿sí? Nos funcionan para lo que requerimos. Entonces vamos a ir cerrando hasta aquí. La próxima semana todavía no van a exponer, pero ya les sugiero a Pablo y a la compañera, que no olvidé su nombre de la compañera, déjenme, veo aquí el nombre, para el tema que ellos eligieron, tiene que ver con economía. Uno es el crecimiento económico y el bienestar de la humanidad, que empezaría Pablo Calderón, no la próxima semana, pero ya velo preparando, por favor, como para que estés listo en 15 días y exponerlo, ¿sí? Okay. Y si el tiempo nos ayuda, o tu exposición es de 35, 40 minutos, pues bien podríamos en la misma clase, que la compañera Claudia Elizabeth expusiera también la segunda parte, que es crecimiento económico y el medio ambiente, ¿sí? Ya más aplicado a la parte de economía, ¿sí? Recuerden que el curso tiene esas 3 partes, ¿sí? Que es la primera, la del medio ambiente, los seres humanos y el medio ambiente; la segunda, que tiene que ver con la economía o crecimiento económico; y la tercera, que tiene que ver con gobernabilidad o gobernanza, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se da la gobernanza, ¿sí? Cómo aplica los sistemas, ¿sí? Y ya al final terminaremos con la de biodiversidad, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario, sino para ir cerrando, dejarlo hasta aquí. Todo bien, profe, le agradezco. Lo de la presentación de ahorita, ¿ya la habilité en el Moodle? Ya la habilité. Ya. Ok. Y entonces yo escojo mi tema el día de hoy, profesor. Muchas gracias por volver. Ándale pues, y lo van preparando. Bueno, pues Claro entonces aquí lo dejamos, nos despedimos. Les mando un saludo, gracias por su
participación. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. Que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós. Hasta luego.